Déjenme contarles sobre la decisión más estúpida que Estados Unidos ha tomado en 80 años. Una decisión que, lejos de proteger sus intereses, ha desatado una reconfiguración sísmica del poder económico global. En el año 2018, cuando Donald Trump lanzó su guerra comercial contra China, pensó que estaba siendo un genio estratégico. Aranceles del 25%, del 50%. Algunos productos incluso alcanzando el 100%. Los titulares clamaban: «América dispara». Pero había un problema fundamental que nadie en Washington se molestó en consultar: un mapa. Porque mientras la capital estadounidense celebraba su supuesta victoria contra Beijing, algo extraordinario y profundamente irónico estaba sucediendo a 3.000 kilómetros al sur. México, ese país que Trump quería separar con un muro, se estaba convirtiendo silenciosamente en el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, China perdió esa codiciada posición. Y aquí está lo que nadie les está diciendo en las noticias de la noche. Esto, mis amigos, no es una victoria estadounidense. Es el nacimiento de un nuevo orden económico global que Washington ni siquiera vio venir y que en este preciso instante está redibujando el mapa de poder mundial mientras hablamos. Para entender cómo llegamos a este punto de inflexión y por qué esta jugada es tan fascinante en su estupidez, los invito a que se suscriban a México Global para no perderse nuestro análisis profundo sobre cómo estas decisiones impactan su día a día y el futuro de nuestra región. Antes de sumergirnos en la mecánica precisa de este desastre autoinfligido, que es una historia digna de un thriller geopolítico, quiero saber desde dónde nos están viendo. Cuéntenme en los comentarios qué opinan hasta ahora de este giro sorprendente en la economía global. Su perspectiva es crucial para entender el verdadero alcance de lo que está sucediendo. Cuando Trump impuso esos aranceles en 2018, las grandes corporaciones estadounidenses entraron en pánico. No se engañen, no fue por un súbito arrebato de patriotismo o una lealtad inquebrantable a los trabajadores americanos. Eso es, simple y llanamente, propaganda. El pánico surgió porque sus márgenes de ganancia, esa métrica sagrada para cualquier junta directiva, estaban seriamente amenazados. Una empresa como General Motors, que había cimentado gran parte de su imperio en la manufactura china de bajo costo, se encontró de repente enfrentando costos adicionales del 25% sobre cada componente importado. Su respuesta, predeciblemente capitalista, no fue traer las fábricas de vuelta a Michigan o a Ohio, como Trump había prometido. Esa opción habría resultado, sencillamente, demasiado cara e ineficiente. En su lugar, esos CEOs miraron un mapa económico y encontraron la solución perfecta, una especie de Eldorado inesperado: México. Desde la perspectiva corporativa, este movimiento era brillante, una maniobra maestra. Sin embargo, desde la perspectiva de la estrategia y la seguridad económica estadounidense, resultó ser catastrófico. México ofrecía y sigue ofreciendo 3 ventajas insuperables que China, por su lejanía y su marco legal diferente, nunca pudo igualar. Primero, está literalmente al lado de Estados Unidos, lo que reduce los costos de transporte a una fracción de lo que se pagaba por el envío transpacífico. Segundo, forma parte del USMCA, el tratado que reemplazó al NAFTA, garantizando 0 aranceles en la mayoría de los productos manufacturados, un acceso privilegiado al mercado más grande del mundo. Y tercero, y esto es crucial y a menudo subestimado, los salarios manufactureros en México
siguen siendo 70% más baratos que en Estados Unidos. Pero, a diferencia de otras economías emergentes, esta mano de obra viene con la estabilidad legal y la previsibilidad de un tratado comercial que Estados Unidos mismo ayudó a escribir y a defender. Entre 2018 y 2023, la inversión extranjera directa en el sector manufacturero mexicano explotó, aumentando un asombroso 48%. No hablamos de unos pocos millones de dólares. Estamos hablando de una cifra acumulada de 193.000 millones de dólares. Por ejemplo, Ford canceló una planta de 1.600 millones de dólares en Ohio para construirla en Hermosillo. General Electric movió producción de turbinas desde Carolina del Sur hasta Querétaro. Caterpillar, John Deere, Honeywell. La lista es interminable y sigue creciendo cada día. Cada CEO daba la misma conferencia de prensa pulcra y profesional. Estamos optimizando nuestra cadena de suministro regional para servir mejor al mercado norteamericano. La traducción de esa jerga corporativa, la verdad brutal que se escondía entre líneas, era sencilla. Estamos haciendo exactamente lo que hacíamos en China, pero ahora a 30 kilómetros de la frontera estadounidense, bajo condiciones mucho más favorables. Y aquí reside la ironía más brutal de todas. Estas no son empresas mexicanas compitiendo contra empresas estadounidenses. No, son, en su mayoría, empresas estadounidenses huyendo de las propias políticas estadounidenses. El nearshoring, este término elegante que ahora todo el mundo utiliza, no fue una estrategia planeada por México. Fue un regalo involuntario, una bendición caída del cielo, cortesía de Washington y sus aranceles. México no tuvo que ofrecer incentivos fiscales masivos, no tuvo que rogar por la inversión. Las corporaciones llegaron solas, desesperadas por mantener sus ganancias y evitar las barreras comerciales. Pero lo que debería aterrorizar de verdad a los estrategas en Washington es la naturaleza a largo plazo de estas decisiones. Una vez que construyes una fábrica de 500 millones de dólares en Monterrey, una vez que entrenas a 3.000 trabajadores especializados, una vez que estableces relaciones sólidas con proveedores locales y toda una infraestructura de soporte, no puedes simplemente deshacerlo. La infraestructura física y la inversión en capital humano crean una inercia económica masiva. Estas inversiones tienen horizontes de 20 o incluso 30 años. Trump pensó que estaba jugando un juego de ajedrez a corto plazo contra China. Lo que no vio, o no quiso ver, es que estaba regalando permanentemente una parte esencial de la base industrial estadounidense a México. Y antes de que alguien argumente, pero esto crea empleos cerca de nosotros, es mejor que China, permítanme desvelar el siguiente paso, que ya está sucediendo y es aún más inquietante. Las empresas mexicanas, que antes solo ensamblaban componentes extranjeros, ahora están desarrollando sus propias cadenas de suministro domésticas. Están creando proveedores mexicanos de segundo y tercer nivel, absorbiendo conocimiento y tecnología. En 2019, el 40% de los componentes en productos hechos en México eran importados. En 2024, esa cifra ha caído a 28%. México no solo está ensamblando, está absorbiendo el conocimiento, la experiencia técnica, la capacidad industrial que Estados Unidos abandonó hace décadas y que ahora, irónicamente, ya no puede recuperar fácilmente. La guerra comercial de Trump contra China no trajo empleos manufactureros de vuelta a Estados Unidos. En su lugar, los depositó en Guadalajara, en Puebla, en Saltillo.
Creó un competidor manufacturero permanente justo en la frontera sur, con todos los beneficios del acceso al mercado estadounidense y ninguna de las regulaciones laborales, ambientales o fiscales que las corporaciones detestan. Estados Unidos no solo perdió contra China, creó accidentalmente su reemplazo. Y a diferencia de China, que está a 10.000 kilómetros de distancia, este nuevo gigante está a solo un día en camión. Lo que acabo de describirles es solo la superficie, la capa visible de esta profunda transformación. Lo que están viendo en Monterrey, en estas nuevas fábricas brillantes, con banderas estadounidenses afuera, no es, en absoluto, lo que realmente está pasando en el juego geopolítico. Permítanme mostrarles el verdadero juego dentro del juego, una maniobra que Beijing orquestó con una astucia diabólica. Imaginen esta situación. Hay una fábrica en Tijuana que oficialmente pertenece a una empresa mexicana. Produce componentes electrónicos que se exportan a Estados Unidos con 0 aranceles bajo el USMCA. Todo es legal, todo parece pulcro y transparente en los papeles. Pero si investigan quién realmente controla esa empresa, si siguen el rastro del dinero a través de subsidiarias en Panamá y las Islas Caimán, inevitablemente llegan a una corporación en Shenzhen. Los componentes que supuestamente son hechos en México llegan en realidad 80% terminados desde China. Se les añade un paso de manufactura mínimo en suelo mexicano. A veces es solo el empaquetado final o una soldadura superficial. Luego cruzan la frontera con la etiqueta Made in Mexico, de forma completamente legal, bajo las reglas de origen del USMCA. Esto no es una violación técnica del tratado, es una explotación inteligente y astuta de sus lagunas. El USMCA requiere que cierto porcentaje del valor de un producto sea producido en Norteamérica para calificar para el comercio libre de aranceles. Pero el valor agregado es un concepto extraordinariamente manipulable, una zona gris que se presta a la ingeniería creativa. Si importas un componente de $80 desde China, le haces un proceso de manufactura de $20 en México y lo vendes como un producto final de $100, técnicamente has creado 20% de valor norteamericano. Y en muchas categorías de productos, ese porcentaje es más que suficiente para evitar los aranceles por completo. China no es tonta. Beijing vio esta oportunidad antes que Washington pudiera parpadear y actuó con una velocidad impresionante. Entre 2019 y 2024, la inversión china directa en México se disparó en un asombroso 300%. No estamos hablando de restaurantes de comida china o tiendas minoristas. Estamos hablando de inversión estratégica en manufactura pesada, electrónica, maquinaria industrial. Todo con un propósito. Empresas chinas están comprando plantas mexicanas existentes o construyendo nuevas con un solo objetivo en mente: usar a México como una puerta trasera sigilosa y legal hacia el vasto mercado estadounidense. Y lo más hermoso desde su perspectiva es que Estados Unidos mismo creó esta puerta trasera con sus propios aranceles, una ironía de proporciones bíblicas. Tengo un ejemplo perfecto para ustedes. Hay una empresa china llamada Hisense, un fabricante global de televisores y electrodomésticos. En 2018, cuando llegaron los aranceles de Trump, se enfrentaban a tarifas del 25% sobre cada televisor enviado a Estados Unidos. Su respuesta fue comprar una planta en Mexicali por $260 millones. Ahora producen, y uso este término generosamente, televisores en México. Las pantallas llegan desde China,
Los circuitos llegan desde China. Los componentes electrónicos llegan desde China. En México, trabajadores mexicanos ensamblan las piezas, ponen el producto en una caja con la etiqueta «Hecho en México» y lo envían a San Diego, California, sin un solo centavo de arancel. Hisense evita completamente la guerra comercial de Trump, mientras mantiene exactamente la misma cadena de suministro china que tenía antes. Esto está sucediendo en cada sector imaginable: paneles solares, baterías de litio, componentes automotrices, maquinaria agrícola, textiles. Nómbrame una industria y les mostraré una docena de empresas chinas usando a México como un gigantesco lavadero de aranceles. El puerto de Lázaro Cárdenas, en la costa del Pacífico mexicano, ha visto un aumento del 67% en importaciones desde China en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque esos contenedores no se quedan en México. Se descargan, los productos pasan por un proceso de transformación mínima y luego continúan su viaje hacia Estados Unidos. Ahora, el gobierno estadounidense no es completamente ciego a esto, por supuesto. Ha habido investigaciones, ha habido quejas de senadores, ha habido reportes del Departamento de Comercio advirtiendo sobre el transshipment, el término técnico para este lavado de origen. Pero aquí está el problema fundamental, la parálisis que Washington enfrenta. Probar que un producto no cumple con las reglas de origen del USMCA es extraordinariamente difícil y, peor aún, extraordinariamente caro. Requiere auditorías extensas, inspecciones de planta, análisis forenses de cadenas de suministro que abarcan múltiples jurisdicciones. Y México, como socio del tratado, tiene derechos legales para disputar cualquier acusación, llevando los casos a tribunales internacionales. Las corporaciones, tanto chinas como estadounidenses, tienen ejércitos de abogados comerciales que pueden atorar cualquier investigación en litigios durante años, agotando recursos y paciencia. Más importante aún, Estados Unidos no puede realmente hacer cumplir estas reglas con una mano de hierro y destruir el USMCA completamente. Las implicaciones serían devastadoras, porque si Washington empieza a acusar a México de ser un facilitador masivo de la evasión china, si comienza a imponer aranceles sobre productos mexicanos, entonces todo el tratado comercial colapsa. Y sin el USMCA, esas mismas corporaciones estadounidenses que ahora operan en México enfrentarían costos masivamente más altos, perdiendo competitividad global de la noche a la mañana. General Motors, Ford, Tesla, todas tienen miles de millones invertidos en operaciones mexicanas que dependen vitalmente del acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. Ellos y muchas otras empresas presionarían al Congreso y a la Casa Blanca para que bajo ninguna circunstancia se toque a México. De una manera brillante y perversa, las corporaciones estadounidenses se han convertido en el escudo protector de China contra los propios aranceles estadounidenses. Es una jugada maestra y Beijing lo sabe. Por eso están acelerando esta estrategia con una determinación implacable. No solo están usando a México como ruta de evasión, están convirtiendo a México en un componente permanente e indispensable de su cadena de suministro global. Están entrenando a trabajadores mexicanos en técnicas manufactureras chinas, están construyendo relaciones profundas con gobiernos estatales mexicanos, están creando una dependencia económica mutua que será casi imposible de desentrañar. Dentro de 10 años, separar la manufactura china de la mexicana será, para todos los efectos prácticos, imposible. Ya están fusionadas, entrelazadas,
de una manera que los burócratas en Washington apenas comienzan a comprender, si es que lo hacen. Pero si creen que esto es solo sobre componentes electrónicos baratos y trucos contables, permítanme llevarlos a algo mucho más grande, algo que debería hacer que cada estratega en Washington pierda el sueño por completo.